hablaremos sobre uno de los movimientos políticos que ha tenido influencia en el Ecuador y que ha marcado una historia desde el año 2007. Este movimiento se trata sobre la Revolución Ciudadana. Esta revolución fue liderada por el expresidente Rafael Correa. Su enfoque se basa en la Revolución Liberal de 1895, encabezada por Eloy Alfaro, y en sus ideales del socialismo del siglo XXI. Se promovía lo que era la justicia social, la soberanía económica y un fuerte Estado. Pero este proceso tiene como iniciativa la rebelión de los forajidos, en la cual fue un levantamiento de ciudadanos en contra del presidente Lucio Gutiérrez. Todo esto se debió para que destituyeran a Lucio y pasara al poder a Alfredo Palacio. Durante el periodo de Alfredo Palacio, Rafael Correa asumió el cargo de ministro de Economía, pero él renunció el 8 de agosto de 2005, debido a que estaba en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional y también estaba como en desacuerdo con el libre tratado de comercio con Estados Unidos. Esto hizo que el perfil de Correa se hiciera más fuerte. En el año 2007, él asumió la presidencia, haciendo formalmente la Revolución Ciudadana, donde se creó una nueva constitución basada en el buen vivir, donde se fortalecieron sectores estratégicos como el petróleo, la energía y las telecomunicaciones. Además, se dio en los derechos sociales, colectivos y ambientales. Todo esto fue buen visto por la ciudadanía, pero también fue fuertemente criticada por la concentración de poder, por conflictos de las telecomunicaciones que tenían, por casos de corrupción y por dependencia de petróleo. Y así dejó el poder en 2007. Sin embargo, hasta la actualidad se sigue viendo que la Revolución Ciudadana tiene influencia en mayor parte de la población del Ecuador. También les hablaré un poco sobre el presidente Rafael Correa. Rafael Vicente Delgado Correa nació el 6 de abril de 1963. Es un político y economista ecuatoriano que fue presidente por 3 mandatos consecutivos, que inicia desde el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017. Él es proveniente de una familia humilde. Realizó sus estudios de economía en la Universidad de Guayaquil y también logró sus títulos de posgrados en el extranjero. Antes de ser presidente, él fue economista del Ecuador en el año 2005, pero dejó su cargo por algunas circunstancias que sucedieron. También ahí fundó uno de los movimientos denominados Alianza País. A pesar de que Correa gobernó durante esos mandatos, pudo lograr diferentes cambios, entre las cuales fue la inversión social, la reducción de pobreza, crear una nueva constitución y también tomar una postura crítica frente al neoliberalismo, que era un movimiento, una corriente de pensamiento en la cual era privatizar los sectores públicos. Y a ese caso no le gustó a Rafael Correa y así que estuvo en contra de ello. También estuvo en contra de algunos organismos como el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, esto tuvo algunas consecuencias. Él tenía, conflictos con la prensa, lo que le llevó a dejar su poder en el año 2017. Tras dejar el poder, el expresidente de la República, Rafael Correa, fue a refugiarse en Bélgica, en el cual tuvo apoyo político y resguardo. Durante su ausencia fue condenado a uno de los casos de corrupción que se denomina Soborno 2012-2016. Hasta el día de hoy sigue residiendo en Bélgica, pero aún así su figura política sigue siendo influyente en el Ecuador a través de la Revolución Ciudadana. Fundamentos ideológicos de la revolución. La Revolución Liberal de Eloy Alfaro fue un movimiento político-social que transformó al Ecuador a fines del siglo XXI, guiados por ideas de laicismo, educación, igualdad, libertad
y reformas agrarias, buscando así romper las reglas de la Iglesia y las élites y transformar a un Estado más justo, moderno y secular. El socialismo del siglo XXI, que es una corriente política y económica que surge como respuesta a los abusos del capitalismo industrial. Defiende la igualdad social, la justicia económica, la propiedad colectiva de los medios de producción. Tras la victoria de Rafael Correa en las elecciones presidenciales de 2006, impulsó una profunda transformación en el Ecuador. A pesar de la oposición del Congreso, él convocó una asamblea constituyente en 2007, que estaba ubicada en Montecristi y dominada bajo su movimiento político. Esta asamblea redactó una nueva constitución, el cual fue aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 2008, el cual marcó un cambio significativo al establecer un Estado de derechos. Esta nueva Carta Magna priorizó los derechos colectivos y ambientales. Esta asignó al Estado un rol central en la planificación económica y promovió un modelo de desarrollo más equitativo y social. Gracias a esto, hoy en día tenemos el derecho como a la libertad de expresión, a la salud, a tener una vivienda propia, entre otras cosas. Alcance de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana transformó muchas áreas del país. En lo económico, renegoció la deuda externa y usó mejor los recursos para reducir la pobreza. En lo social, invirtió en salud, educación, viviendas y becas, y especialmente para los más necesitados. En la infraestructura, construyó hidroeléctricas, mejoró las calles y modernizó los servicios de puertos, aeropuertos y sistemas de riego. Principales escuelas económicas. A lo largo del siglo XX, crisis económicas como la Gran Depresión de 1929 y la crisis del petróleo de 1973 evidenciaron la necesidad de replantear nuevos modelos económicos. Debido a esto, surgieron diversas escuelas de pensamiento, desde el liberalismo clásico hasta el socialismo del siglo XXI, que han influido en las políticas públicas de la región. Estas corrientes abordan temas como el rol del Estado, la propiedad y los derechos laborales, mostrándonos cómo se han adaptado a distintos cambios. A continuación, mis compañeros les van a explicar más sobre qué escuelas surgieron debido a esto. Entre las principales escuelas económicas que se pueden encontrar es la fisiocracia. La fisiocracia fue la primera escuela económica moderna, en la cual surgió en Francia a la segunda mitad del siglo XVIII, en contra del mercantilismo imperial. Su nombre proviene del griego physis, que es naturaleza, y kratos, poder, lo que significa el poder de la naturaleza. Sostenía que la tierra y la agricultura eran las únicas fuentes de riqueza. Sus principales representantes, como Francois y Turgot, sostenían que si existía un poder natural debía respetarse sin intervención del Estado en la economía. Además, se sostenía que los agricultores eran los únicos que podían generar riquezas y una economía abundante. En cambio, los comerciantes y artesanos lo dejaban como un sector estéril, como que no producían lo que la agricultura lograba. Escuela liberal o clásica es la doctrina que defendió la libertad de la producción y del comercio, incorporando elementos de la fisiocracia, y sirvió de base teórica en la Revolución Industrial durante el siglo XVIII. El origen de esta escuela se da a la publicación de la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776 como base teórica de la economía y de mucha importancia para la filosofía moderna. Personajes principales: Adam Smith, considerado como el padre de la economía moderna y conocido también por su obra La riqueza de las naciones. David Ricardo desarrolló la teoría de la ventaja comparativa y contribuyó con la teoría del valor y la distribución. Thomas Malthus, conocido por su teoría sobre la población y las relaciones entre el crecimiento demográfico. Características: defensa del libre mercado, individualismo y propiedad privada. Defensa del libre mercado. La economía debe funcionar sin la intervención estatal. Individualismo. El individuo es el motor del crecimiento de la economía. Propiedad privada.
La propiedad privada es fundamental para la libertad y la prosperidad. Postulados. Teoría del valor, teoría de la distribución y papel del Estado. La teoría del valor. El valor de un bien o servicio es determinado por la cantidad de trabajo que se requiere producirlo. Teoría de la distribución. La distribución es la totalidad de todo lo producido, con el salario, los gastos y las rentas. Papel del Estado. El interés de un individuo trae el bien común, por lo tanto el Estado no debe intervenir con la economía. Escuela marxista. Durante la Revolución Industrial, la mecanización y la falta de leyes laborales trajeron explotación y pobreza a los trabajadores y pequeños productores, incluidos mujeres y niños. Surge en el siglo XXI como una crítica al capitalismo, con base en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. También se conoce como socialismo científico o socialismo real. Su obra principal, El Capital, escrita por Marx y completada por Engels, y otros aportes importantes vinieron de Lenin Rosa y Rosa Luxemburgo. Los postulados principales: materialismo dialecto. Basado en Hegel, la historia es un proceso de lucha entre fuerzas y opuestas. Alienación. El trabajador es separado del valor que produce. No controla lo que crea y es explotado por el dueño del medio de producción. Plusvalía. Es el valor extra que produce el trabajador pero que se queda el empresario como ganancia. Lucha de clases. Toda sociedad con clase genera conflictos entre ellas. Dictadura es del petrolero. Etapa necesaria para eliminar la propiedad privada.